Hola, ¿cómo están? Soy el licenciado Alfredo Massad y es un placer para mí estar con todos ustedes y sobre todo el tema que voy a tocar porque les voy a platicar algo fundamental. Me ha preguntado mucha gente, oye, la especialidad, pero a muchos alumnos, yo fui maestro durante mucho tiempo y muchos alumnos, yo siempre les dije, trata de aprender el bosquejo general respecto de las obligaciones, porque las obligaciones son fundamentales para que puedas entender todo el derecho. Es base medular porque a través de las obligaciones vas a poder entender fiscal, penal, laboral, administrativo. Entonces debes de tener el bosquejo general de lo que es el libro primero, el libro cuarto de las obligaciones del Código Civil. Y debemos de entender las obligaciones precisamente generalizadas para el derecho, porque el derecho, eso es lo que estudia, derechos y obligaciones. Un bosquejo general es que, por ejemplo, el libro primero del Código Civil me señala que es persona. Lógicamente, nuevamente vamos a entrar en la retórica de que el derecho civil es la base medular de todo el derecho. Si yo entiendo el derecho civil, voy a entender el bosquejo general de todas las relaciones obligacionales del derecho fiscal, del derecho administrativo, incluso del derecho penal, porque hay muchos elementos de ánimo en el derecho penal que deben de ser estudiados a través de la lente del derecho civil. Pero para esto necesitamos interrelacionar estos libros, lo que es el primero, el segundo y el cuarto. El tercero no del Código Civil, y voy a explicar por qué. Porque el tercero es una parte especializada del derecho civil que deviene del derecho familiar, que son las sucesiones, que también es muy importante, pero para que podamos entender estas relaciones entre el tronco común del derecho civil respecto de todas las ramas del derecho, necesitamos manejar perfectamente el libro primero, el segundo y el cuarto. Entonces, primero, nos tendríamos que preguntar la base de la persona, es decir, el libro primero me dice la persona. ¿Y qué es la persona? Bueno, pues la persona es el sujeto de derecho, sujeto de derecho. Estamos hablando de un verbo de sujetar. Cuando hablamos del derecho, el derecho va dirigido a una persona, por eso hay una diferencia entre lo que es persona y lo que es personalidad. La persona en sí es el sujeto de derecho. Muchos dicen, persona física o persona. No, sujeto de derecho. Porque recordemos que también existe dentro del derecho las personas morales. Y no debemos de entenderlas distintas de las personas físicas. ¿Por qué? Porque las personas morales son una ficción jurídica que le permite al derecho precisamente crear un ente distinto a una persona física que no tiene corazón, que no tiene cuerpo, pero se genera y le da la personalidad jurídica. Es por eso que es importante que conozcamos la base del libro primero del Código Civil. Y hablamos de la personalidad como la idoneidad para ser sujeto de derecho. Teniendo esto en cuenta, entonces, si la persona, vamos a hablar de la persona, es el sujeto de derecho. Entonces, este sujeto de derecho tiene atributos. Estamos hablando de persona física y persona moral. Esos atributos, dentro de esos atributos está la capacidad. Cuando hablamos de la capacidad, todos tenemos capacidad, todos. Le vamos a hablar de capacidad legal. Para efectos de poder estudiarla, la doctrina lo divide en una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio. Pero vamos a hablar de una capacidad legal. Esa capacidad legal es la que funge en la persona, que le da ese sentido de generar derechos y obligaciones, porque lo podemos conceptualizar. Esa misma capacidad la podemos conceptualizar como la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y ejercerlo por uno mismo. Ya se dieron cuenta que dentro de ese concepto de capacidad, entonces, dentro de ese mismo concepto de capacidad, ya tenemos los dos conceptos que se desarrollan en la doctrina, es decir, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Pero no debemos de olvidar, porque muchos dicen, es que la capacidad se divide en dos dogmáticamente, única y exclusivamente porque la capacidad es única, pero la definimos
para poder entenderla. Una, la capacidad de goce, es la que nos marca el artículo 22 del Código Civil, que dice: la capacidad de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, efectivamente. Y la capacidad de ejercicio es la que nos determina que tengo la capacidad, es decir, la mayoría de edad, para yo poder realizar las operaciones a nombre propio. Sin embargo, cuando estamos hablando de personas incapaces o menores de edad, también pueden desarrollar esta capacidad de ejercicio a través de un representante que ejerce la patria potestad o la tutela. Pero debemos de distinguir que sí existe esta generalidad dentro del propio derecho para poder entenderlo. Entonces, si existe esta titularidad de derechos y obligaciones. Ya cuando hablamos de que la capacidad es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, de ahí derechos y obligaciones, de ahí ya entendemos que sí existe el principio básico del libro cuarto del Código Civil, que es las obligaciones. Por eso tienen una relación íntima entre el libro primero, que es de las personas, y el libro cuarto, que es de las obligaciones. Tengo esta letra y la fea. Pero ya que entendemos esta parte, vamos directamente a lo que son las obligaciones. Y las obligaciones entrañan precisamente el contenido del derecho. ¿Por qué? Porque son deberes. Deberes que están matriculados por la ley, están tipificados por la ley y que generan precisamente una obligación de carácter contractual. ¿Por qué? Porque hacia allá va dirigida que mi voluntad de generar efectos jurídicos. Si nosotros nos regresamos un poquito, por ejemplo, vamos a pensar, si nos regresamos a la introducción al estudio del derecho, entonces en la introducción al estudio del derecho lo que generamos o lo que vemos o lo que estudiamos es precisamente el compendio normativo. Ese compendio normativo, es decir, es un orden normativo del derecho que es fundamentalmente lo que busca es la regulación precisamente del enfoque del hombre por el hombre. En introducción al estudio del derecho estudiamos los órdenes normativos como es la moral, la ética y sobre todo por lo que nos interesa a nosotros, que es el derecho. El derecho, a diferencia de los demás órdenes normativos, ¿qué es lo que tiene? Pues la exterioridad. Es una de las características del derecho es que es externo, no es interno. La moral es interna. No le di dinero a ese pobre mendigo, pero eso es, al derecho no le importa si le diste o no le diste dinero al mendigo. Lo que sí le importa es lo que hagas, no lo que pienses. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo muchos deseos, tengo muchos deseos de maltratar a mi suegra, pero si no, jamás la maltrato, al derecho no le importa. El derecho no me va a juzgar por mi deseo, no lo va a hacer, jamás, nunca. Entonces ahí viene la exteriorización. ¿Y la exteriorización cómo se da en el derecho? Bueno, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. La exteriorización de la voluntad se puede manifestar, como lo maneja el Código Civil, en el consentimiento, ese consentimiento tácito, expreso, voluntario, verbal, y hay una manifestación también de la voluntad en materia penal que es a través de un ánimo, de una intencionalidad de la realización, pero eso ya lo estudia directamente lo que es la teoría del hecho y del acto jurídico. Pero ahorita vamos a enfocarnos principalmente en lo que son las obligaciones, esas obligaciones que nosotros vamos a generar a través del derecho, porque ya dijimos que una de las principales características del derecho es la exteriorización. Pero si ya estamos hablando de este tema de acto y el hecho jurídico, bueno, pues entonces si hablamos de ese acto jurídico, el acto jurídico, precisamente ese acto jurídico, vamos a poner acto jurídico, ya voy a poner, con el hecho de ponerle apellido jurídico, quiere decir
que lleva o conlleva consecuencias jurídicas. Ya lleva consecuencias jurídicas. ¿Qué significa? Que es la exteriorización de la voluntad. Este acto jurídico es la exteriorización de la voluntad, la manifestada, para producir directamente consecuencias jurídicas. Y eso es lo que estudia el derecho civil en el libro cuarto, que son las obligaciones. ¿Pero qué es una obligación? Precisamente, la obligación es el vínculo que existe entre una persona y otra, que genera obligaciones. Las obligaciones, ese vínculo jurídico entre dos personas y que las relacionan porque se comprometen para la realización de o modificar o extinguir derechos y obligaciones. Si ya entendimos que todas las personas tenemos este atributo, esta aptitud para ser titular de derechos y obligaciones directamente proporcional, porque me lo dice el libro cuarto, el libro primero, que es persona, que ya me dice, oye, a través de esta persona que es sujeta de derecho y a través que tiene atributos que yo le concedo, que es la capacidad, que es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y ejercerlos por él mismo, bueno, pues entonces, ¿qué tipo de obligaciones? Ya me voy al libro cuarto y veo que las obligaciones es precisamente en donde se desarrolla el efecto de la voluntad. ¿Para qué? Para crear derechos y obligaciones. Pero tenemos que ver cuáles son las fuentes de las obligaciones. ¿Cómo se genera una obligación? Por eso este libro cuarto habla de, precisamente, este libro cuarto habla de las obligaciones. ¿Cómo se generan las obligaciones? Pues a través de las fuentes de las obligaciones. ¿Cuáles son estas? Pues los contratos, el acto unilateral de la voluntad, la gestión de negocios, los actos que nacen de los hechos ilícitos. Esas son las fuentes. Así se genera una obligación. Así se genera. Voy a poner un ejemplo. Un poder, un testamento es un acto unilateral de la voluntad, porque es mi deseo comprometerme a través de un acto jurídico para que surte efectos hacia terceros. No me estoy comprometiendo con nadie, no estoy yendo al notario porque alguien me lo pidió, porque me quiero comprometer en disposición con alguien. Es un acto unilateral. No confundamos jamás el acto unilateral de la voluntad con los contratos. En alguna ocasión leí un libro, no voy a decir el autor, porque preferí guardarlo por respeto y además porque no creo que sea correcto, pero leí en ese libro que decía, la donación es unilateral. Con todo respeto al autor. Y puede ser que el autor probablemente pues no leyó varios tratadistas, pero la donación no es unilateral. ¿Por qué? Porque la misma disposición del Código Civil en primer lugar dice, es el contrato. Ya al decir contrato, y si leemos el artículo 1793 por lo que se refiere a la materia contractual y de convenios, bueno, pues entonces no es, porque dice que es el acuerdo de dos o más voluntades. Y si Pitágoras no está equivocado, dos ya es multitud, entonces no es unilateral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay tres características por las que yo le voy a decir a ese autor que no es posible que el contrato de donación sea unilateral, y voy a explicar la primera. Lo primero que dice el contrato de donación, dice es el contrato, y si decimos que es un contrato, entonces es el acuerdo de dos o más voluntades, no es un acto unilateral de la voluntad. Primer hecho. Segundo hecho, dentro del capítulo de la donación dice que el donatario debe de aceptar expresamente la donación, entonces ya no es unilateral, es bilateral. Y por otra parte, el contrato de donación tiene que ser firmado por ambas partes para su validez, precisamente por la expresión de la aceptación de la misma donación. Por lo tanto, no me crean a mí ni a ese autor, lean la ley. Y ahí lo dice el Código Civil en la parte de donación. Le dan todos un pedazo muy pequeño. Si no me creen a mí, pero tampoco le crean a él.
no me acuerdo si es hombre o mujer, él o ella, no me acuerdo. No trato de echarle, simplemente trato de... hay un criterio jurídico, pero el criterio debe de ser certero para que pueda ser válido. Muy bien. Ahora, ya estamos hablando de las fuentes de las obligaciones. Ahora hablemos precisamente de cómo se transmiten las obligaciones. Y las obligaciones se transmiten de determinadas maneras. ¿Cuáles son estas formas de transmitir? ¿Se puede transmitir la obligación? Claro que se puede transmitir una obligación. ¿Cómo se transmite una obligación? Pues la primera, a través de una cesión de derechos. 2, cesión de deuda. O 3, la subrogación. Y vamos a entender, cuando yo cedo un derecho es de manera simple y llana, estoy cediendo un derecho. Por ejemplo, yo voy a ceder los derechos de mi vehículo, esa es una cesión de derechos. Voy a ceder mi deuda, ¿se puede? Claro. Oye, compadre, fíjate que compré una casa del Infonavit, te la doy. Pues vamos a hacer una sustitución de deudor. Lo que estoy haciendo es una cesión de deudas. Yo te cedo mi deuda. Hay gente que dice, pero habrá gente que hace una cesión de deuda. Sí, porque me conviene. Por ejemplo, en el caso que acabo de decir, voy a hacer una cesión de deuda porque me voy a quedar con la casa de él. Yo voy a continuar pagando. Ahí está la deuda. Yo voy a sustituirla. Vamos a decir que la operación correcta, o como le van a llamar, en la operación que se va a celebrar ante notario va a ser la sustitución de deudor, pero en realidad es una cesión de deuda. Y la subrogación es aún más interesante, voy a explicar el por qué. Porque la subrogación es cuando una persona se coloca precisamente en todos los derechos y obligaciones de otra. Por ejemplo, los herederos se posicionan en el mismo papel del testador, precisamente porque se generan derechos y obligaciones. Acordémonos, ahora voy a hablar rápidamente del libro tercero que habla de las sucesiones. Las sucesiones, a través de esa sucesión testamentaria o intestamentaria, precisamente se subrogan en todos los derechos del testador los herederos. Esto es una subrogación. Es decir, la subrogación es la conjunción entre la cesión de deuda y la cesión de derechos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ya sabemos esta parte precisamente de la transmisión de las obligaciones. Ahora, antes de dar con la transmisión de las obligaciones, vamos a ver las modalidades de las obligaciones. Eso es súper sencillo. ¿Cuáles son las modalidades de las obligaciones? Pues obligaciones a plazo, obligaciones condicionadas, obligaciones conjuntivas, obligaciones disyuntivas, pero vamos a verlas rapidísimo. Vamos a ver qué es precisamente una obligación contractual a plazo. Vamos a acordar primero qué es un plazo, cuando decimos plazo, porque mucha gente lo confunde con término. Son dos cosas completamente distintas. Plazo, primero, ¿qué es plazo? Y después hay otra confusión cuando hablamos de condición, porque dijeron, pues vamos a hacerlo por antonomasia para que se nos facilite más, y no es cierto. Lo primero que tienes que hacer es las obligaciones a plazo. Una obligación a plazo, ¿el plazo qué es? Es un acontecimiento futuro de realización cierta. ¿Qué significa? Que si yo digo, me tienes que pagar en determinada fecha, dicen, oye, ese es el término. No, es el plazo que te doy para pagar. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama plazo? Si te digo, tienes que pagar el 10 de octubre del 2025, significa que tienes desde hoy 1 de febrero del 2025, hasta el 10 de octubre. Tú tienes que pagar en esta fecha, tienes este plazo. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí este es tu término, es decir, aquí se terminó. Entonces tienes esto de plazo para poder pagar. Compadre, te pagué el 28 de abril. Pues está dentro del plazo, porque yo tengo como plazo máximo hasta el 10 de octubre. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una obligación a plazo. Pero ahora vamos a hablar de las condiciones, de las modalidades cuando es una obligación condicionada. Cuando estamos hablando de obligaciones condicionadas, ¿qué creen? Se les ocurrió la brillante idea de decir,
pues si el plazo es un acontecimiento futuro de realización cierta, pues la condición al revés, pues no. Porque muchos dicen, la condición es el acontecimiento futuro de realización incierta. Les tengo una noticia, hay que aprender a hablar. Incierto significa fuera de lo cierto, es decir, es falso. No, la condición es un acontecimiento futuro de realización contingente. ¿Qué significa contingente? Que puede o no realizarse, tal cual, puede o no realizarse. Y cuando estamos hablando de obligaciones condicionadas, hablamos de una condición resolutiva y de una condición suspensiva. Las suspensivas son aquellas que suspenden sus efectos hasta que se cumpla. Y la resolutiva es que cuando se cumple, se retrotraen los efectos para darle cumplimiento a la misma obligación. Es muy sencillo. Cuando yo estoy hablando, voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que yo digo, es diferente que yo diga, te voy a dar pensión alimenticia hasta que te cases. Es decir, si te vuelves a casar, ya no te voy a dar pensión alimenticia. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que una vez que se cumpla la condición se resuelve. Ahora, al revés, yo te voy a dar pensión alimenticia hasta que te cases. ¿Estamos de acuerdo? Pues entonces se suspenden los efectos de la obligación. No tengo la obligación de pagarte hasta en tanto te cases. En el momento que te cases, ya vamos a dar cumplimiento a la obligación. Eso es una condición. Pero hay mucho más que poder ver y hacer de las obligaciones. Lo voy a hacer en otro momento. Les agradezco mucho y cuídense mucho. Espero que les haya servido. Gracias.